Buenos días, alcalde de Valladolid, Óscar Puente. Enhorabuena por esa candidatura de Valladolid para acoger los próximos premios Goya. ¿Qué tiene su ciudad que no tengan otras ciudades españolas? Bueno, una vinculación histórica con el cine, uno de los festivales de cine más antiguos de Europa. Somos ciudad creativa de la UNESCO en materia de cine y bueno, pues esa vinculación con el cine y con la cultura en general yo creo que ha sido una baza decisiva. Y luego, bueno, no sé lo que tendrán otras, pero un alcalde tan pesado seguramente no, ha sido muy pesado, muy insistente, 3 veces consecutivas presentamos la candidatura, la hemos ido madurando y finalmente pues ha caído de este lado, ¿no? ¿Qué puede suponer para Valladolid esto el próximo año? Bueno, se habla mucho de la repercusión económica. Venía en el tren precisamente leyendo un informe del Ayuntamiento de Sevilla que hablaba de 57 millones de euros de retorno, pero más allá de eso yo creo que para la ciudad es un reconocimiento, por un lado, a su historia y a su vinculación con el cine, y por otro un desafío. Yo creo que Valladolid tiene la oportunidad de demostrarle a España y al mundo que es capaz de organizar un evento de estas características y no solo hacerlo bien, sino yo estoy seguro, y así lo he dicho hoy, haremos la mejor gala de la historia. ¿Y es la mejor noticia con la que se puede arrancar una campaña electoral de esas elecciones que se convocan oficialmente el próximo domingo? Bueno, la campaña electoral no ha arrancado. Yo soy de los que piensa que las elecciones al final no son otra cosa que un examen, ¿no? Entonces, lo que hagas los últimos días tiene importancia, pero tiene mucho más lo que has hecho durante el curso. Entonces, yo he trabajado todos los días, me sé bien la lección, ahora voy a repasar. La candidatura de los Goya, la gala de los Goya, no es más que la consecuencia del trabajo de 8 años, ¿no? ¿Y 8 años son muchos, son pocos o son suficientes para ir pensando en una salida cuando acabe el próximo mandato? Son pocos para alcanzar todos los objetivos que te propones, porque sobre todo la administración es demasiado lenta y la cabeza a mí me va mucho más rápida en objetivos de lo que somos capaces de avanzar, ¿no? Pero sí creo, yo además lo he dicho y no es ningún misterio, mi compromiso va hasta 2017, después veremos, ¿no? Tendré que valorar y habrá que poner en la balanza muchas cosas, ver también qué quiere el partido que haga, pero yo, mi compromiso con Valladolid, lo he dicho muchas veces, se inició en 2015 cuando fui elegido y dije que hasta 2027. Y a partir de ahí ya no puedo comprar. 2027. 2027, no sé si he dicho... 2027. Igual he dicho 2017. Antes dijo 2017. 2027, sí. Y 2027 para explorar nuevos caminos en la política autonómica, en la política nacional. ¿Siente alguna añoranza de su paso por la arena nacional hace unos años? Ninguna. Sinceramente no me veo en política nacional, nunca me he visto. Fue una etapa para mí muy bonita y que me permitió sobre todo ayudar a mi partido, pero yo siempre he tenido una vocación muy local, ¿no? Tampoco soy un político con vocación autonómica. ¿Quién sabe? A lo mejor mi futuro no está dentro de la política. ¿Nos queda Europa? Europa no es un ámbito que me disguste, la verdad. Soy miembro del Consejo de las Regiones y Europa tiene una cosa muy buena que yo echo en falta en este momento y es un poquito de distancia. Ahora mismo yo soy una persona con una exposición enorme, con mucho foco, a mí me tira de la chaqueta la gente cuando voy por la calle y eso es un desgaste muy grande. ¿Qué le apartó del vuelo nacional? ¿Su exceso de sinceridad, su verbo rápido? ¿Qué fue lo que le hizo reconsiderar ese protagonismo en la escena nacional? No, simplemente que yo siempre estuve fuera de sitio y es algo que yo incluso se lo dije a Pedro. Pedro se enfadaba, ¿no? Cuando me leía las entrevistas en las que yo decía no me veo de portavoz, no me veo de portavoz, se enfadaba, ¿no? Pero yo se lo dije cuando me lo propuso, es decir, yo no me veo de portavoz nacional de un partido, soy una persona demasiado extraña, ¿no? Soy un cuerpo extraño para la política. Encajo más en la figura de alcalde, que siempre es más un verso suelto, que va un poco más por libre, y soy poco de argumentario, me cuesta mucho decir cosas en las que no creo lo suficiente. Entonces, estoy un poco... Ahí yo creo que era un pez fuera del agua. Entonces yo retorné a mi hábitat, a mi lago, que era mi ciudad, ¿no? Que es donde yo realmente disfruto y me encuentro a gusto, ¿no? ¿Alguna vez tuvo que decir algo que no pensara? No, pero sí me tocó entrar en temas en los que a lo mejor mi posición personal no era la correcta o la que interesaba difundir, y eso
para mí produce un choque interno que es difícil de gestionar, ¿no? Pero vamos, en líneas generales yo he estado muy identificado y estoy muy identificado con el proyecto, sigo muy identificado con él y eso para mí nunca ha sido un problema, ¿no? Usted suele tener criterio propio y siempre dice lo que piensa. ¿Esto es un déficit dentro del funcionamiento actual del Partido Socialista? No, yo creo que es un déficit general de la política. Hay demasiado miedo, se hace mucha política con miedo, miedo a decir, miedo a meter la pata, miedo a que lo que digas no guste. Así no se puede vivir. Yo meto la pata muchas veces, claro, soy humano, pero también creo que el decir lo que uno piensa, normalmente, pensando lo que uno dice, tampoco se puede decir cualquier barbaridad, lo que proporciona es credibilidad. Te gustarás más, gustarás menos, pero la gente sabe que cuando hablas lo haces desde la sinceridad y yo creo que eso es un valor. ¿Su relación con el presidente del Gobierno ha cambiado desde que usted no forma parte de la dirección nacional del partido? No, tenemos exactamente la misma relación que hemos tenido siempre. Hablamos con mucho cariño, mucho respeto. Él sabe cómo soy, sabe que no me corto ni media cala a la hora de decir lo que pienso. Ahí está nuestro WhatsApp para la historia, ¿no? Algunas barbaridades que acabo poniendo, ¿no? Pero no, tengo una relación muy buena con él, tengo muchísimo afecto y mucha admiración. Creo que cada día le veo un político más cuajado, más hecho y haciendo una labor extraordinaria para este país. ¿Alguna vez le ha dicho que se haya equivocado en algo? Sí, claro. No es ya que le haya dicho, pero eso es a mi juicio, es decir, yo creo que uno siempre tiene una visión subjetiva de las cosas y uno siempre puede decir, a mi juicio esto no se ha hecho bien o a mi juicio esto se debería hacer de otra manera. También digo, yo he anticipado cosas que creí que se debían hacer de una manera, se han hecho de otra y han acertado. Es decir, yo no siempre acierto, simplemente uno da su visión, su opinión y yo creo que él al final recoge de mí lo que sabe que soy. Yo le doy mi opinión a calzón quitado y luego, vamos, él tiene que administrar mi opinión y la de muchísima gente, claro. ¿Qué no ha hecho bien Pedro Sánchez en estos últimos 4 años, 3 años? Bueno, no voy a entrar en... No es mi papel, yo no soy la oposición, ¿no? Pero sí creo que ha hecho muchas cosas muy bien y en el balance me quedo con una sensación muy positiva. Creo que es un hombre al que le ha tocado lidiar con una situación muy difícil, desde un punto de vista político porque parte de un parlamento muy fragmentado, desde un punto de vista de lo exógeno porque le ha tocado gestionar una pandemia que no había habido en 100 años, no voy a hablar del volcán, la guerra de Ucrania, con todo eso y con una presión bueno, pues que yo creo que está sobrepasando ya los límites de todo lo conocido en este país, que haya sido capaz de tener a España en la situación que está, en los buenos números que está de empleo, en el prestigio internacional que ha conseguido. En fin, yo creo que no se le pueden poner grandes pegas, sinceramente. ¿Qué cree que le ha desgastado más al Gobierno? ¿La reforma de los delitos de malversación y sedición o la ley del solo sí es sí? Yo creo que desgasta más lo segundo, porque lo primero, al final, yo creo que el común del ciudadano español no es vengativo, es decir, que asume que los protagonistas del procés han pagado un precio por ello y asumen también que hay que pasar página. Yo creo que la ciudadanía en general está en esa posición. El tema del sí es distinto porque además tiene otro recorrido y eso probablemente haya hecho más daño. También digo, yo creo que en líneas generales los aciertos compensan ese tipo de situaciones, ¿no? ¿Qué decisión hubiera tomado usted cuando empezaron a excarcelar o a rebajar condenas? El problema de la decisión a tomar en ese momento es que realmente tiene poco efecto sobre las condenas ya impuestas. Es decir, que al final la ley penal tiene esa característica. Le hablo de responsabilidades políticas. De responsabilidades políticas. Bueno, me preguntabas qué es lo que más coste le supone al Gobierno. Yo creo que el mayor coste para el Gobierno es que vivimos en un país en el que la cultura de la coalición no está todavía suficientemente asimilada por el ciudadano. Entonces, el hecho de gobernar en coalición y los peajes que hay que pagar por eso es lo que más daño le hace al Gobierno, ¿no? Porque mucha gente no entiende, ¿no? El presidente no puede tomar determinadas decisiones en relación con la parte del Gobierno que le corresponde a Podemos, porque eso supondría dinamitar un Gobierno y hay que poner los intereses, digamos, generales por encima. Lo importante es seguir adelante con la labor que se está haciendo para mejorar la calidad de vida de los españoles y, sobre todo, la calidad de vida de las personas que más necesitan de la política, ¿no? Las que cobran el salario
salario mínimo, las que cobran las pensiones, las mujeres, en fin, yo creo que eso es lo que en este momento hay que poner por encima de diferencias que a lo mejor en otro tipo de gobierno hubieran desembocado en ruptura, ¿no? En la inmensa mayoría de las encuestas revelan que los ciudadanos están mayoritariamente a favor de las decisiones y de las medidas que ha implementado el Gobierno a lo largo de la legislatura, fundamentalmente las ayudas sociales, pero no están de acuerdo con las alianzas parlamentarias y con el ruido interno que se genera continuamente en el ámbito del Consejo de Ministros. ¿Es un acierto de Pedro Sánchez intentar dar continuidad a esa coalición con Podemos, sabiendo, como sabe la inmensa mayoría también de los ciudadanos, que las relaciones están cada día más deterioradas? Yo creo que es bueno en determinados momentos mantener la calma y no ceder ante lo que puedan parecer cuestiones, digamos, coyunturales o decisiones que hay que tomar en función de la coyuntura. Yo creo que lo que el presidente está haciendo es mirar hacia adelante, mantener la calma. Hay elecciones en diciembre, no es momento de romper, es momento de apostar por la coexistencia de fuerzas políticas que al fin y al cabo responden al deseo de la ciudadanía. Son los ciudadanos los que han puesto a los partidos en el Parlamento, no lo hemos elegido nosotros. Ojalá hubiéramos tenido una mayoría más amplia, pero tenemos que jugar con estas cartas y yo creo que es una decisión para mí inteligente. Es muy tentador dar un golpe encima de la mesa, pero eso hay que mirar también los costes que eso puede tener. Cuando el presidente del Gobierno se presentó en la moción de censura de la mano de su vicepresidenta tercera y actuaron como si fueran un tándem ya electoral, está diciendo con Yolanda Díaz sí, con Podemos no. No, yo creo que lo que está es apostando por una línea de entendimiento. Yo gobierno en coalición y llevo 8 años haciéndolo y ese es el tono que ha habido en mi coalición. Es decir, nosotros no mantenemos obviamente diferencias porque somos fuerzas políticas distintas, porque vemos las cosas en algunos aspectos de manera distinta, pero lo que nunca hacemos es poner las diferencias por encima de las cosas que tenemos en común. Yo un día le oí a Errejón hablar de la competencia virtuosa y creo que eso es por lo que hay que apostar, no por el enfrentamiento, no por diferenciarse a toda costa. Y yo creo que lo que el presidente hace en este caso, escenificando esa doble vía, es que, bueno, hay ciudadanos, y es muy respetable, que se sienten de otra manera distinta al PSOE en cuanto a su forma de entender el ser de izquierdas, que merecen todo el respeto y con los que nosotros podemos trabajar. Y ese es un mensaje que a mí me parece muy, muy interesante, ¿no? El colaborar de manera leal desde nuestras diferencias y apostar por una competencia virtuosa, no por una competencia que se base en la aniquilación del otro o en la agresión o la competencia, digamos, un poco basada en el ataque, ¿no? Yo creo que mucho mejor que cada uno exponga su proyecto y después, con lo que surja de las urnas, pues componer un gobierno, ¿no? ¿Ve posibilidades de ese entendimiento del que habla entre Yolanda Díaz y el espacio morado? Sería deseable. Yo creo que lo contrario sería un suicidio y sobre todo sería una pésima noticia para la gente que más necesita de la política. Por tanto, hay que invitarles al entendimiento. Creo que deberían dejar a un lado pues, temas que yo creo que son menores. No digo que no sean importantes. He oído hablar esto de que, decía Pablo Iglesias, las listas son importantes. Es verdad, claro que son importantes, pero no perdamos de vista el objetivo final, que es garantizar que este país siga avanzando en materia de derechos y que siga avanzando en materia de igualdad, ¿no? Yo creo que al final esa es la lucha más importante que tiene que afrontar la izquierda y los riesgos son muy grandes. Es decir, la alternativa es la regresión, no es ni siquiera el conservadurismo. Ahora la alternativa es dar pasos hacia atrás y eso no nos lo podemos permitir. Ahora que menciona Pablo Iglesias, ¿qué le sugieres un nuevo papel de tuitero, opinador, tertuliano? Yo creo que eso es una forma de irse sin irse. Es decir, si uno se va, punto. Lo que no puede seguir marcándole la pauta al partido desde fuera, ¿no? Porque uno ya no sabe en ese espacio si los que realmente mandan son los que están en el gobierno y al frente del partido o si lo hace alguien desde un medio de comunicación. Creo que eso no es bueno para Podemos y creo que él debería hacer un esfuerzo de contención. No es fácil porque él es un animal político, es un hombre al que le gusta, es muy intervencionista, le gusta opinar y le gusta influir, pero no sé si le está haciendo el mejor favor a Podemos, sinceramente. ¿Usted cree que dirige el partido desde fuera? A veces da esa sensación.
da la sensación de que desde la tertulia del lunes por la noche está marcando un poco la pauta de lo que debe ser Podemos, y creo que, no sé, no parece que sea la mejor fórmula, ¿no? ¿Qué suma y qué resta Pedro Sánchez a los candidatos que se presentan a las elecciones el próximo 28 de mayo? Hombre, yo puedo hablar por mí. A mí creo que me suma más que me resta. No creo que el presidente del Gobierno de España, elegido democráticamente, sea un lastre, ni siquiera en las circunstancias actuales en las que le machacan constantemente a cada cosa que haga, ¿no? Yo sigo pensando que para mí es bueno tener a alguien que defiende la subida del salario mínimo interprofesional, la subida de las pensiones, que tiene una voz propia en Europa, en el contexto mundial, en China, en fin, yo creo que eso es bueno, ¿no? En todo caso, yo no me la voy a jugar en mayo en función de cómo esté Pedro Sánchez. Me la voy a jugar en función de mi trabajo de 8 años, y eso es lo que los ciudadanos van a examinar el 28 de mayo. Así que, en ese sentido, yo no me planteo en la influencia externa, me planteo exclusivamente qué he hecho, qué hemos hecho estos 8 años y qué valoración van a hacer de ello los ciudadanos. ¿No cree que el voto del 28 de mayo esté determinado en buena medida o haya una influencia de la política nacional sobre esas elecciones? Bueno, la política nacional, en función del tamaño de las ciudades, tiene su influencia, ¿no? No digo que no. También digo, yo creo que en este caso es muy neutra. Yo creo que es lo suficientemente neutra como para que la ciudadanía, el 28 de mayo, cuando vaya a votar, piense en su ciudad y en el futuro que tiene su ciudad a 4 años, ¿no? Y para las generales pues quedan 6 meses, ya habrá tiempo de tomar las decisiones que sean oportunas, pero en mayo... Pero esa es la teoría. En la práctica, el Partido Popular o el bloque de la derecha continuamente está diciendo que el 28 de mayo son un plebiscito sobre Pedro Sánchez, que avanzan un cambio de ciclo político. Bueno, ya lo dicen con la boca más pequeña, ¿no? Las últimas encuestas municipales que manejan no les deben convencer tanto y han bajado un poquito el pistón. A la hora de hablar de plebiscito y de primarias o de primera vuelta ya empiezan a enfriar las expectativas, ¿no? Yo creo que si van a las elecciones en esa clave, a lo mejor es que tampoco confían mucho en los candidatos que tienen, ¿no? Nosotros confiamos mucho en nuestros candidatos, en nuestros alcaldes, en nuestras alcaldesas y en nuestros candidatos allá donde no gobernamos y sobre todo pues confiamos en que los ciudadanos de España son lo suficientemente maduros ya como para saber discernir en qué ámbitos se están moviendo, y ahora lo que hay en juego pues es el futuro de Valladolid, el futuro de Madrid, el futuro de Málaga. Eso es lo que está en juego, no Pedro Sánchez. Los cambios que ha hecho el presidente del Gobierno para sustituir a las ministras de Sanidad y la ministra de Industria deberían haber sido de mayor alcance. ¿No era buena oportunidad para revisar quiénes estaban encajados en el engranaje del Consejo de Ministros y quiénes no? No, no lo creo. No, menos con el tiempo que queda hasta las elecciones generales, ¿no? Yo creo que eran los cambios que había que hacer. Yo creo que ha habido ya suficientes remodelaciones ministeriales y esta, bueno, pues era obligada por las circunstancias, pero vamos, yo hubiera hecho exactamente lo mismo. ¿Y el regreso de Héctor Gómez a la primera línea después de haber sido destituido como portavoz en el Congreso, llevando en el cargo apenas 10 meses, qué le sugiere? A mí particularmente me da mucha alegría porque es mi amigo. Yo tengo proyectos industriales en Valladolid en este momento en marcha, una fábrica de autobuses, una fábrica de baterías, con lo cual a mí me viene de perlas. Yo he tenido ya la oportunidad de hablar con él esta semana unas cuantas veces, estoy muy contento, me sentaba al lado suyo en la ejecutiva y somos buenos amigos, así que para mí es estupendo. Yo ahora mismo en lo que pienso es en mi ciudad, y cuando le nombró, vamos, toqué las castañuelas, porque para Valladolid es fabuloso. ¿Ve posible el regreso también de Adriana Lastra a esa primera línea? No lo sé. Hace tiempo que no hablo con Adriana, no sé en este momento cómo está, en qué disposición está, ¿no? Pero bueno, todo es posible. Que uno sea portavoz en un tiempo y luego deje de serlo no quiere decir que no tenga otras utilidades, ¿no? O sea, aquí hay un ejemplo. Yo sigo siendo útil como alcalde de Valladolid. ¿En qué clave hay que leer el regreso de Héctor Gómez? ¿En la clave territorial, en la clave orgánica, una recompensa por haber sido una de las personas más discretas desde que le destituyó como portavoz? No, yo creo que cuando el presidente toma la decisión de poner un ministro al frente de un ministerio, en lo que piensa fundamentalmente es sus capacidades para gestionarlo. Héctor
A ver, en el tema de industria no sé cómo andará, pero en materia turística yo sé que él sabe mucho. Viene de una comunidad autónoma que tiene en el turismo uno de sus principales argumentos económicos, ¿no? Entonces yo creo que sobre todo el presidente habrá pensado en que puede hacer un buen papel al frente del ministerio, ¿no? Del ministro de Sanidad no puedo opinar porque no le conozco, no lo conozco lo suficiente, pero Héctor yo creo que es un todoterreno, es un tipo solvente, serio y que lo puede hacer muy bien al frente del ministerio, ¿no? Empezábamos la entrevista fijando usted su horizonte temporal en la política local en el año 2027. ¿Hasta cuándo cree que tiene Pedro Sánchez fijado su horizonte en el Partido Socialista como secretario general y como candidato a la presidencia del Gobierno? Pues no lo sé, porque esto yo nunca lo he hablado con Pedro. Pedro en este aspecto es bastante hermético, pero vamos, yo sé que en la cabeza tiene el próximo mandato seguro. O sea, que el próximo mandato, y además yo estoy convencido que va a tener otro mandato más. ¿Y después de Pedro Sánchez qué hay en el PSOE? Yo creo que eso queda muy lejos, ¿no? Pero siempre habrá alguien. En el PSOE... El PSOE es una factoría de talento político, es una organización de casi 150 años de historia y encontrará el camino, sin ninguna duda, ¿no? ¿Hay cantera en el Partido Socialista? Sí, yo creo que sí. Yo creo que el Partido Socialista siempre tiene argumentos y tiene líderes y tendrá un recambio cuando llegue el momento que yo veo todavía muy lejano, ¿no? ¿Su relación en el Partido Popular con el Partido Popular de Valladolid es tan inexistente como la que tiene el presidente del Gobierno con Alberto Núñez Feijóo? Yo creo que el problema del PP cuando está en la oposición es tan universal que seguramente pues lo que yo vaya a decir se puede decir lo mismo en casi cualquier lugar en el que el PP está en la oposición. Adoptan una actitud obstruccionista, negativa, no hay prácticamente interlocución, no hay capacidad de diálogo, es muy complicado entenderse con el PP cuando el PP no gobierna. El PP tiene un concepto muy patrimonialista del poder. Cuando no lo detenta, piensa que el que lo hace es un usurpador. Y claro, con ese punto de partida entenderse es muy difícil, ¿no? Yo he estado en la oposición 8 años, llevo 8 años en el gobierno y bueno, cuando estaba en la oposición asumía que el que estaba gobernando lo hacía porque había obtenido el respaldo democrático de los ciudadanos y porque hacía cosas bien, ¿no? Algunas mal, otras bien. El PP nunca reconoce absolutamente nada en el que está gobernando. Yo llevo una racha ahora de logros para mi ciudad espectaculares, ¿no? Lo último esta misma mañana. Todo mal. Yo les llamo el comité de todo mal. Todo mal. Si traes un sistema de alquiler de bicis que desde mi punto de vista es el mejor de Europa y las cifras lo están demostrando y más en contraste con Bicimad, mal. Si traes los mejores autobuses eléctricos que son caros. Si traes, o sea, siempre mal. No hay posibilidad alguna de entendimiento con quien parte de la base de que todo lo haces mal y de que estás ahí poco menos que de ocupa. Eso le pasa a Pedro Sánchez. Es decir, Pedro Sánchez no le han reconocido la legitimidad democrática que le han concedido las urnas. Siguen en la moción de censura, que es también un mecanismo absolutamente legítimo desde el punto de vista democrático. Entonces, así es muy difícil, muy difícil. ¿Hay alguna diferencia entre el Partido Popular que dirigía Casado y el que está dirigiendo Alberto Núñez Feijóo? Ninguna. Lo digo porque en el recorrido de oposición hay algunas decisiones que se repiten, ¿no? Por ejemplo, estos viajes constantes a Bruselas para cuestionar las políticas nucleares del Gobierno de España, como ha sido el caso la última semana de la reforma de las pensiones, que ya hizo en su día Pablo Casado, no solamente con las pensiones, sino con los fondos europeos, con la sección ibérica. Bueno, la deslealtad del Partido Popular en relación a la política exterior del Gobierno, cuando han estado en la oposición, no es nueva. O sea, cuando Felipe González trajo los fondos de cohesión a este país, se le llamó pedigüeño, ahí queda para la historia, ¿no? Que era un pedigüeño, ¿no? Ahí incluso leo algunos comentarios de alguna gente de derechas que dice que es que los fondos llegan porque estamos muy mal. No, los fondos son una oportunidad de transformación, por eso se llaman de transformación y de resiliencia. Nos van a permitir transformar nuestro modelo productivo y adaptarnos a lo que el mundo quiere ser en los próximos 20 años, a la descarbonización, en fin, nos van a ayudar en muchas direcciones, por eso es tan importante que se estén consiguiendo, ¿no? Entonces, cuando tú vas a Europa
a torpedear la llegada de esos fondos a España, no estás fastidiando al gobierno, estás fastidiando a tu país. Entonces, ese patriotismo del que tanto presumen, pues es una de sus grandes carencias, ¿no? Yo creo que adolecen de falta de patriotismo. Pero hablando de las diferencias, pues no veo diferencias, pero en el caso de Feijóo lo que sí veo es un gran problema, porque las expectativas eran otras. Es decir, en Casado yo creo que nadie tenía grandes expectativas, más o menos hizo lo que se esperaba, pero en Feijóo había puestas muchas expectativas. Es decir, pensábamos que era un hombre serio, pensábamos que era un hombre solvente, pensábamos que era un hombre moderado, y lo que vemos es un hombre completamente desorientado. Es que hay una desorientación en sus apariciones que realmente yo creo que nos tiene a todos muy sorprendidos. Yo, bueno, puedo desvelar alguna. Me acuerdo que hablé con Miguel Ángel Revilla, que es un buen amigo mío, cuando llegaba Feijóo, y decía, cuidado, que este que viene, tal. Y bueno, después hemos comentado pues, en qué se ha quedado la expectativa. Es que venía la gran esperanza blanca de la derecha y es un señor que más o menos dice las mismas tonterías que Casado, pero además es mucho más aburrido. Es que con Casado a veces hasta nos reíamos, ¿no? Sus fotos en el lavabo, poniendo caras, las ovejitas detrás. Es que este encima es aburrido, es que, en fin, es un desastre. Vox es un problema, pero también la solución para Alberto Núñez Feijóo, de la misma forma que Podemos lo fue en su día para el Partido Socialista, pero también la solución para poder gobernar. Yo ahí la comparación, en fin, no quiero ejercer de defensor de Podemos, pero la comparación no la puedo aceptar, ¿no? La extrema derecha nunca es una solución, nunca puede ser una solución. Y no es equiparable, ¿no?, en términos políticos por el hecho de que jueguen a uno u otro extremo del tablero político. Podemos es un partido que tiene vocación democrática, que no viene a dinamitar las instituciones, que no cuestiona elementos esenciales de nuestra democracia y que no dice barbaridades como que este es el peor gobierno de los últimos 80 años. Alguna barbaridad hemos escuchado, ¿eh? Sí, alguna barbaridad hemos escuchado, pero no barbaridades, digamos, desde el punto de vista democrático tan graves como decir que este es el peor gobierno de los últimos 80 años. Eso significa que el de los 40 años de dictadura fue mejor que este. Eso es muy grave. ¿Tiene alguna duda de que si Vox y PP suman en Valladolid, usted podría salir de la alcaldía? Ninguna. No tengo ninguna duda. Es decir, si suman, gobernarán, ¿no? Tampoco tengo ninguna duda de que no van a sumar. ¿Y tiene alguna duda de si va a alcanzar o no la mayoría absoluta, que está a 4 concejales, ¿no? Estoy a 3. ¿A 3? Yo creo que voy a estar muy cerca. Veremos a ver si lo consigo o no. Yo tengo la convicción de que es posible, pero que no voy a estar muy lejos también. ¿Su relación allí con la izquierda, a la izquierda del Partido Socialista, es buena o es como la que tiene aquí el Partido Socialista con Podemos dentro del gobierno? Muy buena, como comentaba antes. Nosotros somos una coalición bien avenida desde todos los puntos de vista, desde el punto de vista personal, desde el punto de vista político. Hemos trabajado muy a gusto juntos y yo en ese sentido estoy tranquilo. Ojalá consiga la mayoría absoluta porque creo sinceramente que nos la hemos ganado. Pero también digo que no tengo ningún problema ante la perspectiva de seguir gobernando con quienes han sido mis socios 8 años y con los que tengo una relación casi de amistad, ¿no? ¿Creen las ciudades de 15 minutos? Yo vivo en una ciudad de los 5 minutos, o sea que claro que creo, es que no hay otro futuro. El tener el trabajo, los servicios, los equipamientos cerca, esa es la ciudad en la que yo creo y por la que trabajo todos los días, ¿no? Yo no creo en las ciudades dispersas, creo que eso es un error y que además se entiende desde un punto de vista económico para quienes crean que es una cuestión ideológica. Es decir, si yo tengo una ciudad muy dispersa... ¿Sabe que hay quien cree que es una cuestión ideológica? Sí, bueno... Hay quien creía que, por ejemplo, remunicipalizar el agua era una cuestión ideológica. Cuando yo muestro la cuenta de resultados de mi empresa pública del agua y le enseño a los ciudadanos que yo ahora tengo 13 millones de euros de beneficios y que cuando la gestión era privada me pagaban un canon de 5 y el resto se lo quedaban en el bolsillo la empresa... ¿Sabe que hablamos de esto mismo en la entrevista que yo le hice a usted con motivo de las anteriores elecciones municipales? Pues lo entienden rápidamente. Cuando yo le digo a los ciudadanos que el aparcamiento de la Plaza Mayor, que ahora gestiono yo directamente, me genera 1 millón de euros de ingresos y que antes me generaba 6.000 euros, es decir, he pasado de 1 millón de pesetas a 1 millón de euros de beneficio, lo entienden rápidamente. Pues con la ciudad, el modelo de ciudad pasa lo mismo. Si yo tengo una ciudad en la que cada día levanto el cierre y tengo que pagar la luz, tengo que pagar la policía, la limpieza, etcétera, y pago una factura, y tengo otra ciudad en la que la factura es mucho más baja, esto no es ideología, esto es puro pragmatismo. Es decir, al final lo importante es que
hagamos las cosas de la manera más eficiente posible. ¿Por qué? Porque con todos esos recursos, y ahí es donde entra la ideología, podemos hacer otras políticas. Si yo soy eficiente gestionando, puedo poner más dinero para mi ayuda a domicilio, puedo poner más dinero para mi cultura, puedo poner más dinero, por ejemplo, cuando llega una pandemia y los empresarios tienen que echar el cierre. 20 millones de euros ha puesto Valladolid a fondo perdido. Ayudas de hasta 6.500 empresas se han beneficiado de ayudas a fondo perdido del Ayuntamiento de Valladolid. Eso se puede hacer cuando tú gestionas con eficacia. Por tanto, mi ideología es, con el dinero de una gestión eficaz, promover la igualdad. Si hubiera un modelo que me permitiera gestionar de una manera más eficaz y tener más dinero para promover la igualdad, no tendría ningún inconveniente en optar por él. Pero el pragmatismo me dice que cuando lo público lo gestiono desde lo público, tengo más recursos para hacer política social. ¿Qué le aporta el ex portavoz de Ciudadanos a la candidatura de Óscar Puente? Pues lo dije cuando le presenté como candidato, ¿no? Fiché al que había sido candidato de Ciudadanos y iba a serlo en estas elecciones, ya le habían ofrecido públicamente repetir, ¿no? Primero, a una gran persona, a un hombre muy preparado. Perdón, si estaba dispuesto a repetir por Ciudadanos... No, le ofrecieron repetir. Le ofrecieron, pero no iba a repetir. No, de hecho, él, antes de que yo le ofreciera la candidatura, renunció a ser candidato de Ciudadanos, ¿no? Yo lo que gano es una gran persona, gano a un hombre muy preparado, muy culto, rector de una universidad, y por otro lado creo que manda un mensaje político muy potente, que es que yo soy capaz de jugar a izquierda y a derecha, que yo represento realmente. Usted es un hombre transversal, es un alcalde transversal. Sí, soy un alcalde transversal en mis políticas. A lo mejor no tanto en mis mensajes, yo creo que soy un hombre bastante encasillado en una forma de entender la vida y la política, pero sí creo que yo soy un hombre que juega a izquierda y a derecha y que puede aglutinar voto de centro. Y yo sé que el PP está preocupado, ¿no? Porque lo normal es que la fuga de talentos de Ciudadanos sea hacia el Partido Popular. En mi caso... ¿Quedaban talentos en Ciudadanos? Yo creo que Martín además es algo que no discute nadie en Valladolid, Martín Fernández Antolín era uno de ellos, sin duda. De hecho, creo que era de lo mejorcito que tiene Ciudadanos en España. ¿Cómo será que Francisco Igea, ¿no?, que es el representante que queda de Ciudadanos en las Cortes, cuando le preguntaron, dijo dos cosas? Una, no puedo decir nada malo de él, porque es un tipo muy bueno, y dos, le entiendo. Es que eso es muy fuerte, ¿eh? Entiendo su decisión. ¿Ve a Igea en el Partido Socialista? No, yo no creo que Igea tiene un problema para mí que pesará en su historial para los restos, ¿no? Él tuvo la oportunidad de dar un cambio a Castilla y León. Yo entiendo que no hubiera sido fácil, sobre todo cuando Rivera estaba tan empecinado en suicidarse, ¿no?, y en suicidar con él a toda la organización de Ciudadanos. Pero yo creo que eso es una mácula que le pesa a él, me consta, y que le pesará políticamente el resto de su carrera, ¿no? Él tuvo la oportunidad de darle a Castilla y León un gobierno diferente y tenemos el peor gobierno de la historia y parte de la responsabilidad, para su desgracia, es suya. Les dije, usted no tiene ninguna duda de que Ciudadanos es un partido de derechas, ¿no? Ciudadanos es un partido que se ha derechizado. Cuando Martín Fernández Antolín se marchó y dijo que renunciaba a ser el candidato, que no iba a ser el candidato, dijo una cosa que para mí es muy importante. Yo no me afilié a un partido para militar en una sucursal del Partido Popular. Y eso, lamentablemente, es en lo que, de una manera muy cegata desde el punto de vista político, han convertido a algunos de los dirigentes de Ciudadanos a su partido. Ciudadanos era un partido que se proclamaba liberal, con todo lo que ello implica, un partido que tenía que haber jugado a izquierda y a derecha. Vamos, algún día se estudiará la decisión tan torpe de Rivera de no tomar el camino lógico cuando se vio con la posibilidad de gobernar en varias autonomías y de ser el vicepresidente del Gobierno de España. Es decir, es que él podía haberle dado Andalucía al Partido Popular con el argumento de que son 40 años de PSOE y hay que cambiar, y podía haber hecho a la inversa en Castilla y León con el Partido Socialista, con el mismo argumento: 40 años de la derecha es el momento de cambiar. Y eso le hubiera dado a Ciudadanos esa cualidad de swinger que yo creo que es un elemento súper codiciado en política, ¿no? Tener esa capacidad en un momento además crítico para el Partido Popular. En fin, si lo que aspiraba era sustituir al PP, pues hombre, lo tenía fácil.
Si fue él el que le puso el respirador al moribundo. El PP estaba con 60 y pico diputados, no sé cuánto estuvo casado, 61. 62. Le hubiera quitado el gobierno de Murcia, el de Madrid, hubiera tenido una alcaldesa en Madrid, hubiera tenido un gobierno en Castilla y León con un vicepresidente y le hubiera dado el gobierno en Andalucía. El Partido Popular hubiera dado suspensión de pagos. Y lejos de eso, el amigo Rivera, pues no sé, en una decisión que alguien algún día la tendrá que explicar, decidió darle la vida al PP, que el PP debería hacerle un monumento a Albert Rivera. ¿Ha imaginado alguna vez cuán distinta sería la España hoy si Albert Rivera no hubiera cometido aquel error? Pues sería muy diferente, seguramente, sí, claro que sería muy distinta. ¿En qué? Pues probablemente sería un país con mucha menos tensión de la que tiene en este Menos momento. Polarizado. Menos polarizado, sin duda alguna. ¿Se atreve a hacer una apuesta de el resultado del 28 de mayo, no solamente respecto a Valladolid? A nivel global, sí. El Partido Socialista ganará las elecciones. ¿En número de votos y concejales? Sin duda. No tengo ninguna duda. Ninguna duda. En votos y en concejales. ¿Se atreve a decir que el Partido Socialista remontará el vuelo después del 28 de mayo, entonces? Es que yo creo que el Partido Socialista está volando a una buena altura y a una buena velocidad de crucero, no tiene que remontar nada. ¿Y en Valladolid? ¿Con el número de concejales? Yo he hecho una porra hace poco, dije 13 PSOE, 10 PP, 2 Vox, 2 Valladolid toma la palabra. Esa es mi porra. Pues nada, lo veremos el 28 de mayo. Así que veremos a ver si acierto. Hace 4 años hice una y saqué 2 concejales más. No sé esta vez, ¿no? Pero yo creo que voy a andar ahí. Pues mucha suerte y muchas gracias. Muchas gracias.